Veamos en esta ocasión la definición de la hipérbola por 5 puntos. Fijémonos, si nos dan 5 puntos y al unirlos ordenadamente, dichos puntos, si los unimos ordenadamente y encierran una superficie pentagonal convexa, veamos que aquí hay un ángulo mayor a 180 grados, la cónica que va a determinar va a ser una hipérbola. Fijémonos, y esto lo vamos a comprobar rápidamente cuando tracemos la tangente en uno de sus puntos y veremos que los puntos que nos dan quedan en los dos semiplanos en que divide la tangente al plano. Procedamos, como ya sabemos, si queremos trazar la tangente en este punto, llamémosle a este punto entonces punto 1, v sub 1, v sub 6. Sabemos que la tangente en ese punto será la recta 6. Ahora aquí tenemos vértice 2, punto 2, 3, 4, los hemos llamado por v, y 5. Ahora sabemos que si trazamos la tangente en un punto, vamos a poder construir la homología que transforma la cónica en circunferencia. Fijémonos, vamos a trazar la tangente en el punto V1 y V6. Luego sabemos que lados opuestos tienen que cortarse en la recta de Pascal. Veamos, numerémoslo: V1, V2, lado 1, lado 2, 3, 4 y 5. Con lo cual, donde se corte el 1 con el 4 tenemos un punto del eje de la homología. Prolonguemos, aquí está, punto M. El 2 con el 5, fijémonos, 2 con 5. Si prolongamos el 5, donde se corte al 2, punto N. Ya tenemos la recta de Pascal, MN, recta de Pascal. Unamos estos puntos y establecemos la recta de Pascal. Dibujémosla de trazo y punto. Esta recta nos permite ahora trazar la tangente en el punto 6, ya que donde se corte el lado 3 con la recta de Pascal, prolonguemos el lado 3, aquí a este punto le hemos llamado R. Bien, pues por aquí pasa la tangente, que es el lado 6. Fijémonos cómo sí que quedan dos puntos en un semiplano y otros dos en el otro semiplano. Luego la tangente divide los puntos dados en dos semiplanos. Esto no podría pasar en la elipse. En la elipse vemos que todos los puntos deberían quedar en el mismo semiplano. Por lo tanto, tiene que ser necesariamente una hipérbola. Bien, pues ahora ya podemos dibujar la homología. Ahora ya podemos determinar los elementos de la homología que transformen la hipérbola en una circunferencia. Hagámoslo de la misma forma que en el ejercicio anterior. Trazamos una circunferencia tangente en V sub 1 y V sub 6, que lo vamos a considerar el centro de la homología, este ángulo a 90 grados. Vamos a hacer que V sub 1 y V sub 6 también sea O, centro de la homología. Tracemos la circunferencia con el radio que nos convenga, ¿verdad? Aquí la tenemos. Bien, ahora vamos allá, el eje de la homología. Sabemos que a través necesitamos dos puntos para determinar el eje y lo vamos a hacer a través de dos rectas homólogas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos lado 2. Veamos, vamos a hallar el homólogo del lado 2. Vemos V2 uniéndolo con el centro de la homología, donde corte a la circunferencia. Aquí tendremos V2'. Y ahora V3 uniéndolo con el centro de la homología. Si unimos V3 con el centro de la homología, fijémonos, V3 uniéndolo con el centro de la homología, donde corte la circunferencia, aquí tenemos su homólogo V3'. Con lo cual, uniendo V2' con V3', esta es la recta homóloga a la 2. Aquí tenemos, donde se corte 2' con 2, un punto del eje. Vamos a llamarle punto P. Si ahora hacemos lo mismo con otra recta, por ejemplo, fijémonos la 4, aquí tenemos el homólogo del punto V5, sería este, V5', y ahora unimos
unimos el centro de la homología con el 4 y donde nos corte la circunferencia, aquí tenemos V, el homólogo del V4, V4'. Uniendo V4' con V5, esta recta será la homóloga de la recta 4. Esta es la recta 4'. Luego, donde corte al 4, aquí tenemos el punto, vamos a llamarle Q. QP, eje de la homología. Aquí la tenemos. Vamos a dibujarlo como línea de eje. Tenemos el eje de la homología. Vémosle E. Es decir, PQ, esto es el eje de la homología. Muy bien, ahora solamente nos falta ya la recta límite L, que tiene que ser, ya sabemos, L tiene que ser paralela a E, y esto sería recta límite. Vamos a hacerlo a través de un punto, ya que sabemos que tiene que ser paralela al eje. Si trazamos esta recta 2, este sería, vamos a llamar su dirección, V2 del infinito, paralela por V a esta recta, sería esta de aquí, por ejemplo, sería esta, ¿verdad? Esto tiene que ser la misma dirección, donde corte esta recta a la 2', aquí tenemos el punto que pertenece a la recta límite, llamémosle punto J, con lo cual ya tenemos la recta límite de la homología. Dibujémosla, también vamos a dibujarla con línea de eje y tenemos definida la forma canónica de la homología. Esta es L, recta límite, paralela a E, por el punto J que hemos calculado, ¿verdad? Fijémonos, ahora aquí ya podemos establecer también la hipérbola métrica. Podemos obtener los ejes de la hipérbola y los focos de la hipérbola. Desplacemos los elementos que nos hacen falta para dibujar la hipérbola métrica. Fijémonos, en este caso vamos a dibujar recta, límite y eje y la tangente que hemos trazado, ¿verdad? Vamos a dibujarlo en esta parte. Fijémonos, trazamos la tangente, dibujemos la tangente, que es la que hemos determinado a través de la recta de Pascal, la que hemos llamado lado 6, y ahora dibujamos la circunferencia que tenemos aquí, que es tangente en el centro de la homología, que hemos llamado V1, V6, centro de la homología, hemos dibujado una circunferencia, ¿verdad? Y a partir de aquí, esta circunferencia, fijemos que esta circunferencia la hemos tangente es una circunferencia tangente en el centro de la homología, ¿verdad? Que este ángulo hemos dicho que vale 90 grados. Y a partir de aquí vamos a dibujar recta límite y eje de la homología en la misma posición. Esta sería recta. Vemos cómo la recta límite, cómo secciona a la circunferencia. Esto es lo que nos permite, cuando una recta límite secciona la circunferencia, es cuando aparece la hipérbola, ¿verdad? Esta es la recta límite y el eje. Y aquí tenemos los elementos que hemos... Y aquí tenemos la construcción de la homología. Aquí los puntos que nos han dado es... También hacemos coincidir el V1 con el V6 para seguir el mismo criterio que hemos utilizado para trazar las tangentes, ¿verdad? V2, 3, V4 y V5. Hipérbola definida por 5 puntos. Y aquí tenemos recta límite, eje y centro de homología. Esto es la homología que va a transformar la cónica dada por 5 puntos en esta circunferencia y viceversa, ¿verdad? Ya a partir de aquí ya este problema ya lo hemos resuelto. Sabemos que podemos determinar las asíntotas, los ejes de la hipérbola y por lo tanto sus focos. Fijémonos, en este punto de intersección de la circunferencia con la recta límite llamémosle K sub 1 y a este punto le vamos a llamar J sub 1. Sabemos que las homólogas de las tangentes en estos puntos de la circunferencia van a ser las asíntotas, ya que serán las tangentes en los puntos impropios, que son los homólogos de J sub 1 y K sub 1, ¿verdad? C, centro de la circunferencia, trazamos el radio
en K1 y J1. Una tangente en K1, por lo tanto la homóloga de esta recta se va a convertir en una asíntota, la tangente en este punto, la homóloga se va a convertir en la otra asíntota. Y este punto de aquí, vamos a llamarle C1, el homólogo será el centro de la hipérbola. Aquí corta el eje, punto D, luego paralela a esta dirección tendremos una asíntota. Vamos a llamarle A2, la homóloga de este de aquí, que le vamos a llamar A1. Y ahora, si trazamos por este otro punto, vamos a llamarle E, la homóloga de esta asíntota, vamos a llamarle A1', será paralela a esta dirección, por aquí, ¿verdad? Luego, esta es la otra asíntota. Fijémonos que aquí tenemos el centro de la hipérbola, el homólogo de C2. Si unimos O con C1, necesariamente tiene que pasar por C2. Si estas son las asíntotas, tenemos el centro, podemos dibujar los ejes como bisectrices de las asíntotas. Estos son los ejes de la hipérbola. Llamémosle E2 y E2'. Fijémonos que ahora este es el eje, vamos a dibujar la recta homóloga a E2. Miremos, aquí tenemos el punto de intersección con el eje. Fijémonos, si trazamos ahora, para dibujar el homólogo de E2, trazamos por O una paralela al eje. Esta recta de aquí tendrá la dirección del eje, ¿verdad? Llamémosle a este E del infinito, pues aquí esta dirección es la misma, E del infinito. Luego cortan este punto a la recta límite, llamémosle K1', vemos que la homóloga de E es esta, esto sería E1, homóloga de E2. Luego fijémonos, aquí tenemos un punto y otro punto, que los homólogos de este punto se van a convertir en los vértices de la hipérbola. Fijémonos, vamos a llamarle a este punto A1 y a este de aquí A1'. Luego, si ahora unimos A1 con el centro de la homología, aquí tenemos A2 y A1' con el centro de la homología, A2'. Tenemos eje de la homóloga, eje de la hipérbola. Aquí tenemos A2, A2' es eje real. Pues ya sabemos, si trazamos las tangentes aquí, donde corte a las asíntotas, sabemos que ahora en este rectángulo, haciendo centro en C2, que es el centro de la hipérbola, C2 hemos dicho que es el centro, ¿verdad? Bien, fijémonos que a partir de aquí ya podríamos encontrar haciendo centro en C con este radio, ¿verdad? Tendremos los focos. Fijémonos que aquí nos aparece este triángulo que nos relaciona, esto ya lo hemos estudiado, distancia focal con eje menor y eje transverso, ¿verdad? Luego este de aquí sería un foco y aquí tenemos el otro foco de la hipérbola, T. Pues le damos este punto T, aquí tenemos este triángulo que nos relaciona semidistancia focal, semieje real y semieje transverso. Sí, este sería el punto B2 y este punto que le llamamos B2'. Luego ya tenemos definida la hipérbola. Tenemos aquí que A2 y A2' son asíntotas. Vemos a través de una tangente a la cónica hemos podido establecer la homología que nos transforma una circunferencia en dicha cónica. Fijémonos que efectivamente en este caso la cónica es una hipérbola, ya que la recta límite secciona a la circunferencia en dos puntos, con lo cual sus tangentes son las homólogas de las tangentes en estos puntos se convierten en las asíntotas. Este ejercicio que ya hemos resuelto cuando hemos estudiado las homologías.